Hermanos, buenos días. Vamos a empezar con el estudio de la confesión de fe. Y bueno, hermanos, vamos a iniciar con una breve oración. Padre bendito, damos gracias, Señor, por tus misericordias. Damos gracias, Padre, porque solamente tú eres grande, digno y poderoso, Señor. Damos gracias porque tú has instituido este día, Señor, el día domingo, para que podamos venir y en conjunto como iglesia podamos aprender de tu palabra, Señor, podamos orar a ti, Señor, podamos adorarte, alabarte, Padre. Señor, esta mañana quiero pedirte que nos concedas gracia para poder entender la profundidad de las doctrinas que tú has establecido, Señor, en tu escritura, Señor. Damos gracias porque tú siempre nos acompañas por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, guía nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, para que a través de estos aprendizajes nosotros podamos darte gloria a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor. Por favor, bendice este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a avanzar en el capítulo 8, párrafo 7 de la confesión. Si me pueden acompañar a este párrafo. Recordando que el párrafo 7, hermanos, este capítulo 8 es parte de un solo tema que es Jesucristo como mediador. Entonces, hermanos, leamos este párrafo 7. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Bueno, hermanos, este es un párrafo muy cortito, pero que tiene demasiado de lo que podíamos hablar. Entonces, hoy vamos a intentar comprender, profundizar en un sentido general lo que nos está diciendo este párrafo, hermanos. Entonces, esencialmente lo que nos dice este párrafo es que en la obra mediadora de Jesucristo, Cristo como Salvador, involucra dos naturalezas. Involucra su naturaleza humana e involucra su naturaleza divina. Y si nosotros como creyentes decimos que Jesucristo es nuestro Salvador, entonces nosotros también creemos o debemos de creer que Él es Dios encarnado. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, concretamente, en la sola persona de Jesús existe tanto la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, como la naturaleza humana, la naturaleza de hombre. Y debemos de aseverar que estas dos naturalezas que se comunican en el ser, en la persona de Jesucristo, conservan toda su esencia, conservan todos sus atributos. Ninguno de estos dos atributos de ambas naturalezas han sido disminuidos, cambiados o quitados. O sea, no podemos decir Jesucristo es 50% hombre y Jesucristo es 50% Dios. Eso sería incorrecto. Lo que afirmamos es que Jesucristo es 100% hombre y que Jesucristo es 100% Dios. Entonces, no hay dos personas, sino solamente una. ¿Qué persona? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, esa persona que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y bueno, hermanos, esta doctrina es muy conocida como la unión hipostática, que viene de la palabra hipóstasis, que si la traducimos quiere decir naturalezas. Entonces, ¿qué dice la unión hipostática? Que prácticamente los atributos de ambas naturalezas le son
atribuidos al ser de Jesucristo, ¿vale? Entonces, algunos han llamado esta doctrina también como la comunicación misteriosa, la comunicación de propiedades, pero hoy vamos a estar usando mucho la definición que ha dado el teólogo Luis Berkhoff, porque él la llama la comunicación de las naturalezas. Y creo que al usar este término puede ser más fácil entenderlo. Ahora, ¿a qué nos referimos con la comunicación de las naturalezas? Dice Berkhoff, entendemos por comunicación de las naturalezas que las propiedades de las dos naturalezas, la humana y la divina, son de la persona y por tanto se le atribuyen a la persona misma. Es decir, no hay algo así como este milagro lo hizo Jesucristo con la naturaleza divina o este milagro lo hizo Jesucristo en su naturaleza humana. O sea, no podemos decir algo así. En la Escritura no vemos esto. Se le atribuye a la persona completa de Jesucristo. Hablando de la comunicación de las naturalezas, no es que las naturalezas se mezclen en Cristo. Eso sería una herejía. Las naturalezas no se mezclan en la persona de Cristo. Cada naturaleza se mantiene intacta con sus propiedades. Y es justamente lo que les comentaba hace ratito. O sea, cada naturaleza conserva sus atributos y su esencia en el ser y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí podemos decir es que estas dos naturalezas se comunican a la persona de Jesucristo. Es una persona con dos naturalezas que no se mezclan entre sí. Y bueno, la confesión de fe nos ha venido hablando esto ya desde el capítulo 8 en el párrafo 2. Al final del párrafo 2, lo pueden ver ahí en sus confesiones, casi al final del párrafo 2, porque es muy extenso, dice esto: de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, nuestra confesión ya nos viene reiterando este tema de las dos naturalezas, y lo que está haciendo en este párrafo 7 es justamente ya establecer la esencia de esta doctrina. Y bueno, hermanos, hablemos brevemente de un poco de historia. ¿Cómo se estableció esta doctrina? Bueno, se estableció en el siglo 451 después de Cristo, y se estableció, o es muy famosa esta doctrina porque se estableció en el Concilio de Calcedonia. Ahora bien, el Concilio de Calcedonia venía atendiendo secuelas de la controversia arriana, los arrianos que decían que Jesucristo no era divino, veían a Jesucristo como una criatura. Entonces, los hermanos de aquel entonces sabían que tenían que defender lo que había en las Escrituras, y entonces lo hicieron a través de este concilio. Entonces, el tema principal del concilio justamente era la relación de la divinidad y la humanidad en Jesucristo. Eso fue lo que atendió principalmente este concilio. Pero debemos de tener algo en cuenta, hermanos. Al intentar resolver este misterio, porque este es uno de los misterios de la fe cristiana, históricamente en la sabiduría humana siempre han surgido herejías o enseñanzas falsas. Entonces, les voy a decir 4 de las principales herejías que este concilio atendió. La primera, por ejemplo, fue la herejía de Nestorio, que negaba que Cristo fuera solo una persona, enseñando que poseía dos naturalezas, pero que debía ser constituido por dos personas. Esto es herejía, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo está en una sola persona, es un solo ser. Luego tenemos la herejía de Eutiquio, que negaba que Cristo tuviera dos naturalezas distintas, enseñando que Él solo tenía una naturaleza, pero que estas naturalezas se mezclaban, tanto la deidad como la humanidad. Esto también es herejía. Tenemos el docetismo. El docetismo negaba que Cristo fuera hombre, entonces negaba la naturaleza humana de Jesucristo. Y por último tenemos el apolinarismo, que negaba que Cristo tuviera un alma humana. Entonces,
en los intentos del hombre para resolver este misterio, hermanos, siempre han caído en herejía. Y inclusive hoy lo podemos ver con tantas sectas que existen hoy en día. Pero bueno, hermanos, el Concilio de Calcedonia realmente no intentó resolver este misterio. Él mantuvo el misterio, en el concilio se mantuvo el misterio. Pero lo que sí hicieron es establecer una doctrina a la luz de las Escrituras. Y es lo que vemos en la unión hipostática, que dice que una de las personas de la Trinidad, en este caso el Hijo, asumió la naturaleza humana y esta persona era tanto Dios como hombre, sin llegar a mezclar las naturalezas entre sí. El Hijo ha permanecido eternamente y en un momento del tiempo se encarnó asumiendo la naturaleza humana. Este es uno de los veredictos que dio el Concilio de Calcedonia en aquel entonces. Y bueno, hermanos, en realidad requirió muchísimo tiempo, estos 4 siglos, muchísimo trabajo por parte de los hermanos para poder clarificar y establecer esto, ¿no, hermanos? Y también porque es algo a veces complejo de entender, es un misterio de la fe. Pero debemos de tener en cuenta algo, hermanos. En la Biblia hay muchas cosas que son un misterio y no está mal. Dios nos ha dado cierta luz a la luz de la Escritura y podemos ver que hay otros misterios, como por ejemplo la Trinidad, la persona de Cristo, que es de las cosas que estamos viendo ahorita, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Todas estas cosas que a lo mejor para nosotros se han vuelto comunes escucharlas, históricamente han sido misterios de la Escritura. Concretamente, hermanos, podemos decir que la unión hipostática es un misterio maravilloso de la Escritura, hermanos. Y es maravilloso porque nos habla de la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vuelve algo sumamente importante. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo este párrafo de la confesión? Nos está diciendo, este párrafo 7, que la persona de Cristo actúa conforme a sus 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Retomo el párrafo. Haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Es decir, lo mismo. Lo que nos dice este párrafo es que no podemos hacer una diferenciación en decir, esto lo hizo, este milagro lo hizo Cristo en su naturaleza divina, sino que se le atribuye a la persona completa de Jesucristo. Lo hizo Jesucristo en su ser, en su persona. Eso es lo que nos dice, no hay división, es lo que nos dice la confesión. Y bueno, cuando profundizamos en esta doctrina, tenemos que profundizar en la comunicación de las naturalezas. Y al profundizar en la comunicación de las naturalezas nos ayuda a entender pasajes que son difíciles de entender en la Escritura, que muchas veces puede haber una presión en decir, híjole, esto es muy complejo. Por ejemplo, si sostenemos que Jesús es completamente Dios, ¿por qué se cansaba? ¿Por qué, si sostenemos que Jesucristo es completamente Dios, cómo podría dejar el mundo y estar a la vez presente en todas partes? ¿O cómo podemos decir que Jesucristo tenía 30 años si Dios es eterno? ¿Cómo podría Cristo cansarse y a la vez ser omnipotente? ¿Por qué Cristo dormía? ¿Por qué Cristo fue tentado? Y estoy casi seguro, hermanos, que al menos alguna vez en el evangelismo puede que nos hayan cuestionado este tipo de cosas, ¿no? De la fe cristiana. Entonces, comprender esta doctrina es sumamente importante, hermanos, porque nos va a ayudar a dar defensa de la fe respecto a ese tipo de cuestionamientos. Por eso los hermanos en el Concilio de Calcedonia tuvieron que reunirse y argumentar respecto de todas estas falsedades. Entonces, ¿es difícil de entenderlo?
Sí, pero debemos de verlo a la luz de lo que sostiene la Escritura, a la luz de lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, hermanos, hablemos de la naturaleza humana de Jesús. Se nos dice que Él ascendió al cielo y que ya no está con nosotros. Entonces, si yo les preguntara, hermanos, ¿está Cristo con nosotros hoy en día? ¿Ustedes qué contestarían, hermanos? Por supuesto. Podríamos contestar algo así: ya no está aquí con nosotros, pero está aquí con nosotros. Si lo dejáramos así, parecería algo muy extraño, ¿no? Parecería una contradicción. ¿Cómo me dices que está aquí con nosotros, pero ya no está aquí con nosotros? Y ciertamente, o sea, si lo dejamos así, podría ser hasta algo irracional. Pero si lo completáramos diciendo, no está aquí con su naturaleza humana, pero sí en su naturaleza divina, por lo tanto, no hay una contradicción. ¿Podemos entender esto a la perfección, en su plenitud? No. Pero es lo que la Biblia nos ha revelado, es lo que Cristo nos ha revelado en su palabra. Y en breve veremos unos ejemplos. Debemos de comprender, hermanos, que los misterios en ninguna manera son irracionales. Al ser misterios no los vamos a entender plenamente, pero sería incorrecto decir que un misterio es irracional. La Biblia no nos manda a creer cosas irracionales, porque ciertamente Dios nos ha otorgado el intelecto para que lo utilicemos y podamos entender lo que Él nos ha revelado en su palabra. Irracional sería dejarlo diciendo que Él no está aquí y dejarlo hasta ahí, simplemente. Pero es racional cuando explicamos que en su naturaleza humana, Él ya no está aquí, pero sí en su naturaleza divina. Aunque no comprendemos este misterio, por lo menos sabemos que no es algo irracional. Ahora veámoslo a la luz de las Escrituras. Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, por los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, hermanos, podemos decir que después de su ascensión, Jesucristo ya no iba a estar con nosotros, porque Él iba a estar con el Padre, a la diestra del Padre, pero a la luz de su naturaleza humana. Hechos 1:9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, según estos pasajes, ¿dónde está Jesús? En el cielo. ¿Y actualmente qué estamos esperando como creyentes cristianos? Su regreso, su segunda venida. ¿Cómo va a venir Él, hermanos? En gran gloria. Va a venir en su cuerpo de hombre, pero en un cuerpo glorificado. Pero también podríamos decir, hermanos, ¿dónde está Jesús? En todas partes. ¿Por qué? Porque en su naturaleza divina es omnipotente. Es un atributo que tiene Dios. En su naturaleza divina está presente en todas partes. Y es lo que nos dice la Escritura, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el contexto de este pasaje que habla de la disciplina. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Su naturaleza humana está aquí con nosotros? No, actualmente no, porque su naturaleza humana solamente puede estar en un solo lugar y no puede estar en varios sitios a la vez, y Él está con el Padre. Entonces, hermanos, hacer esta diferenciación de las naturalezas, cómo se comunican estas naturalezas con el ser de Dios, no puede llevarnos a nosotros a dividir a la persona de Jesucristo. En la Escritura dice,
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está con nosotros todos los días porque es Dios. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De manera que podemos decir que ambas cosas son ciertas acerca de la naturaleza de Cristo. Él ha regresado al cielo y también está presente con nosotros, de manera que no hacemos una división de su persona. ¿Entendemos todos los detalles de este misterio? No, pero es lo que la Biblia sostiene, que entre ambas cosas, y debemos de creerlas con firmeza, hermanos. A la argumentación de que Jesucristo tenía 30 años. Si estamos hablando de su naturaleza humana encarnada, pues sí, Jesucristo nació y cumplió 30 años. Pero si nos preguntamos, ¿Jesucristo fue siempre humano? No, porque la Escritura nos dice, cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que cuando inicia su ministerio, Jesucristo tenía 30 años. Estamos hablando de su naturaleza humana. Pero los herejes cuestionaban, hermanos, ¿cómo puede decir Jesús que tenía 30 años y que Dios es completamente, y que es Dios completamente, si Dios es eterno? Nuevamente, podemos decirlo de su naturaleza humana, pero también podemos decir que existía eternamente porque Él es Dios. Si hablamos de su naturaleza divina, decimos que Él es eterno. Juan 8:58, se le atribuye a Cristo el atributo de la eternidad. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, hermano, lo que estaban haciendo los herejes en el concilio de Calcedonia era lo mismo que estaban haciendo estos judíos, al no creer en las dos naturalezas distintivas de Cristo. Homer Ken explica, usando el atemporal yo soy en lugar del ya era, Jesús no solo transmitía la idea de ser anterior a Abraham, sino de ser atemporal, la misma naturaleza eterna de Dios. También tenemos Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cito a MacArthur. La sección de apertura del Evangelio de Juan expresa la verdad más profunda del universo en los términos más claros. Aunque un niño podría entenderla fácilmente, las palabras de Juan, inspiradas por el Espíritu, comunican una verdad imposible de asir aún para la capacidad de las más grandes mentes. El Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Ok, me voy a ir un poquito más rápido, hermanos, perdón. Y entonces, volviendo a los ejemplos de la Escritura, la vida de Jesucristo, en donde se muestra que Cristo en su naturaleza humana se cansaba. Pues sí, se cansaba porque era un hombre y los hombres nos cansamos. De hecho, sería más extraño decir que no se cansaba, porque entonces no podríamos afirmar que Él era hombre. Entonces sí, Jesucristo se cansaba mientras caminó en esta tierra, porque en su cuerpo glorificado Él ya no se cansa. Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Perdonen, hermanos. Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Y también Jesús dormía, como cualquier humano, Juan 8:24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. La Biblia nos muestra con todo esto que Él se hizo verdaderamente hombre. Por este tipo de pasajes es por los cuales podemos afirmar con toda certeza que Él era 100% hombre, como uno de nosotros. Y era necesario que Jesucristo fuera 100% hombre, porque para redimirnos y representar a su pueblo en la redención, Él tenía que ser hombre. Por eso Él fue nuestro representante. Juan 8:25 al 27, que es uno de los pasajes por excelencia para explicar la unión hipostática.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí podemos ver el ser, a Jesucristo mismo, una persona, comunicándose con sus dos naturalezas, la naturaleza de hombre y la naturaleza divina. Inmediatamente después de despertar, él calmó la tempestad y los hombres se preguntaron, ¿qué hombre es este? Continuemos con otra de las preguntas. ¿Puede Dios ser tentado? ¿Qué dirían, hermanos? No. Pero entonces, ¿por qué Jesús fue tentado? Porque Él se hizo como uno de nosotros, hermanos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo único que no tuvo Jesucristo en su humanidad fue pecado, dado que Él no heredó la naturaleza caída, pues Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él nunca pecó, nunca, ni el más mínimo pensamiento o la más mínima intención de maldad, nunca. Sin embargo, la Escritura muestra que fue tentado y la Escritura nos dice que Dios no puede ser tentado. Y el Concilio de Calcedonia dio respuesta a este argumento, usando la Escritura, mostrándonos que Él es plenamente hombre, porque tiene una naturaleza humana y que también es plenamente y que también es plenamente Dios. Por eso podemos decir que Jesús fue tentado siendo Dios porque era hombre. Sufrió los embates de la tentación como persona, no con su naturaleza divina, porque Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Dios no puede ser tentado y Jesús fue tentado por el mal, ¿cómo podemos explicarlo? Muchos han intentado explicarlo falsamente con herejías, diciendo que Él no era Dios, pero esto es sumamente grave. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? Se explica entonces por la comunicación de las naturalezas, que Jesús poseía un alma humana y Jesús fue tentado, pero fue sostenido por el Espíritu Santo en esa tentación. Entonces, hermanos, hasta aquí podemos ver la importancia de esta comunicación de las naturalezas. Ok, continuamos con el párrafo de la confesión. Aunque por razón de la unidad de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos dividir a la persona de Cristo. Si bien sostenemos sus dos naturalezas, es una sola persona. Y la Escritura lo deja muy claro porque nunca nos hace esa diferenciación de esto lo hizo como hombre, esto lo hizo como Dios, nunca hace eso. Siempre nos habla únicamente de la persona de Cristo. La confesión continúa. Lo que es propio de la naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Tomemos un ejemplo, Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién descendió? El Hijo en su divinidad, hermanos. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Él no les dice, antes que Abraham existiera, yo en mi naturaleza divina ya existía. Él no hace eso. Él simplemente les dice, antes que Abraham fuera, yo soy. No intenta darles una explicación. Entonces, Jesús encarnado, el hombre yo soy, es decir, mostrando su eternidad y diciéndolo con su naturaleza humana. Eso es lo que nos enseña el párrafo de la confesión. Y finalmente, hermanos, lo que haga cualquiera de sus naturalezas, la persona de Cristo lo hace un solo ser. Porque no es que una naturaleza actúe sola, el que actúa es la persona de acuerdo en lo que es su naturaleza. Y cito al doctor Sam Waldron, la deidad y la humanidad de Cristo muestran que la encarnación no dio como resultado
ni la disminución de la deidad de Cristo, ni la absorción de su naturaleza humana. Él permaneció siendo al mismo tiempo Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos, así como el hombre que ignoraba el día y la hora de su regreso en gloria. Y entonces, hermanos, llegando a la conclusión del estudio de este párrafo, podemos decir que Jesucristo es una persona. Esa persona es el Hijo eterno de Dios. La personalidad singular no mezcla las dos naturalezas de hombre y la divina. Y la confesión habla de dos naturalezas completas, perfectas y distintas, sin conversión, composición o confusión alguna. Aunque esta doctrina, hermanos, de la persona de Cristo trasciende nuestra razón, trasciende nuestro intelecto, sin embargo, esta doctrina de la persona de Cristo puede satisfacer la necesidad humana. Porque uno que es tanto Dios como hombre puede ser solamente sustituto de los hombres. Y en pocas horas en la cruz, satisfacer la justicia y la ira de Dios, hermanos. Y ahora, hermanos, permítanme leer la obra teológica del Concilio de Calcedonia, porque es sumamente importante que la conozcamos. Dice, esto es lo que escribieron los hermanos del concilio. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes, enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, ese mismo, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen, la Theotokos, en la cual a su naturaleza humana. Reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo de Dios, unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo. Como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos lo ha delegado. Entonces, esta es la confesión doctrinal que salió del Concilio de Calcedonia, hermanos, que argumenta muy bien respecto a estas dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo y cómo se comunican. Y bueno, hermanos, ahora para terminar veamos dos aplicaciones. Primero, hermanos, para todos aquellos congregantes y amigos que nos acompañan hoy, quiero leerles una cita del pastor MacArthur. Dice, no hay ninguna pregunta más importante que tú te puedas hacer, amigo, sino la de ¿quién es Jesucristo? Es de tanta importancia que la manera en la que respondemos al Señor Jesucristo determina nuestro destino eterno. La única respuesta correcta a su dominio soberano es someterse y adorarle como el eterno Rey de Reyes y el glorioso Hijo de Dios. Amigo, es de suma importancia que para tu salvación puedas creer que el Hijo de Dios se hizo hombre y murió por los pecadores, para que la justicia divina fuera satisfecha y los pecadores pudieran ser reconciliados con Dios. Y hermanos,
a la iglesia del Señor, aunque no logremos entender completamente esta doctrina, pues reconocemos nuestra debilidad en nuestro intelecto, en nuestra razón, podemos estar seguros, hermanos, que la Biblia afirma esta doctrina y por medio de la Biblia debemos de abrazarla y así mismo debemos de ser intencionales en estudiarla con mayor profundidad, ya que nos dará mayor firmeza en nuestra fe, hermanos, al poder contestar a estos cuestionamientos de herejías, de sectas, inclusive de escépticos que cuestionan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre bendito, te alabamos, Señor. Te alabamos porque solamente tú eres digno, Padre. Alabamos tu ser, Señor. Damos gracias, Padre, que nos permitas conocer esta doctrina tan maravillosa. Ayúdanos, Señor, como iglesia a tener un adecuado discernimiento, Señor. Ayúdanos a profundizar con amor en estas doctrinas, Señor, para que podamos conocerte más, Señor, para que podamos argumentar frente a las falsedades que este mundo diluye, Señor. Concédele gracia a tu iglesia, Padre, para que este aprendizaje podamos llevarlo a la práctica, Señor, en el evangelismo, en nuestra adoración, que podamos comprender que tú eres 100% hombre, Señor, y que eres 100% Dios, Padre, que eres un solo ser, eterno, omnipresente y divino, Señor. Agradecemos tu misericordia y este tiempo. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.